Motores de refrigeradores quemados, de lavadoras también, tarjetas electrónicas también dañadas, quemadas, inclusive hasta tarjetas electrónicas incendiadas, es lo que hemos encontrado cuando brindamos servicio técnico, producto exclusivamente de la inestabilidad del voltaje en la red doméstica. Es por eso que te recomendamos en este video utilizar o colocarle un protector de voltaje o un estabilizador a tus electrodomésticos. Pero te estarás preguntando qué tipo de estabilizador, qué marca, con qué datos técnicos, todo eso lo vamos a desarrollar a continuación. Soy Carlos Rojas de RC Soluciones y sin más, empecemos. Bien, empezamos hablando entonces del protector de voltaje. Como verás en la imagen, es un aparato que tiene algunas características muy simples, como por ejemplo un botón de encendido y apagado manual, y tiene 3 LEDs indicadores. Este formato lo vas a ver en casi todas las marcas. Puede variar alguno que otro detalle, pero casi siempre es el mismo formato en todas las marcas. Los LEDs indicadores, como verás en la leyenda, dice Low Input. El centro tiene un LED que dice normal y en la derecha hay un LED que dice High Input. Low Input se va a encender cuando detecte un voltaje muy bajo, normal por supuesto cuando esté en el rango normal, y High Input cuando detecte un voltaje muy alto. Cuando decimos voltaje muy bajo, estamos hablando aproximadamente de unos 180 voltios hasta 200 voltios. Eso es lo que va a considerar el aparato como un voltaje de entrada bajo. Después el LED normal se va a encender por supuesto cuando detecte un voltaje o un rango de voltaje adecuado, ¿no? Que es aproximadamente 220-230 voltios. Y High Input se va a encender cuando detecte un voltaje muy alto. Estamos hablando aproximadamente de 240-250 voltios a más. Es muy importante entender de que cuando se enchufa va a encender de manera automática, o sea, no necesitas encenderlo desde el botón de encendido. Ese botón solamente va a estar por algún caso de emergencia que quieras apagar tu electrodoméstico de manera manual, o de repente en el caso por ejemplo de los refrigeradores, en lugar de desenchufarlo, lo apagas directamente desde ahí. Pero no necesitas al momento de conectar por primera vez encenderlo manualmente. También es importante saber que cuando detecte un voltaje muy alto, se va a encender, como habíamos dicho, el LED de High Input, va a bloquear el pase del voltaje para que no encienda el electrodoméstico por 3 minutos aproximadamente. O sea, vas a esperar unos 3 minutos aproximadamente para que este vuelva a dejar pasar ese voltaje y encienda el electrodoméstico en cuestión, que puede ser un refrigerador, lavadora, etc. Una de las preguntas que me han hecho mucho en el canal sobre todo es: ¿qué protector de voltaje le puedo colocar a mi refrigeradora, a mi lavadora o a otro electrodoméstico? O sea, ¿qué marca sobre todo me preguntan? Más allá de la marca, porque la verdad no vale la pena mencionar una marca, sino más que todo el dato del consumo eléctrico, que es lo importante. O sea, para elegir un protector de voltaje adecuado, necesitas primero saber el consumo eléctrico de tu electrodoméstico. Vamos a poner como ejemplo un refrigerador. Si tengo mi refrigerador que consume aproximadamente 1.5 amperios, para los que no sepan, amperios es la unidad en la que se mide el consumo eléctrico o la intensidad de corriente. Estos aparatitos generalmente están hechos para que soporten un amperaje máximo de 15 amperios, ya que se considera que ese es el amperaje máximo para los electrodomésticos, no son aparatos tan grandes como para que consuman más que eso. Entonces, en el caso de un refrigerador, yo puedo usar este protector de voltaje que me soporta hasta 15 amperios generalmente, o sea, los fabricantes los hacen así. Al menos desde mi experiencia he podido ver en casi todos que tienen ese tope de consumo eléctrico, 15 amperios. Por supuesto, estamos hablando para países que trabajan en la red eléctrica con 220 voltios. Esto puede variar, por supuesto, para países como México, que trabajan con 120 voltios, ¿no? Resumiendo entonces, con respecto a este protector de voltaje, podemos decir que lo único que hace este protector de voltaje, bloquea el pase del voltaje hacia nuestro electrodoméstico
cuando detecte un bajo voltaje o un alto voltaje, mas no rectifica, mas no modifica ningún tipo de voltaje, a diferencia del estabilizador, que es el que vamos a hablar a continuación. El estabilizador de voltaje, como podrás observar, tiene otra estructura muy diferente. Por supuesto, también viendo desde lo económico, es mucho más caro que un protector de voltaje. Un dato muy importante es que el protector de voltaje lo usamos de manera individual para cada electrodoméstico. Sin embargo, un estabilizador se puede colocar inclusive para varios electrodomésticos dependiendo de cómo esté diseñado. Nuevamente vamos al mismo dato que necesitamos, que es el amperaje de él o los electrodomésticos que estemos queriendo proteger en ese momento. Vamos a suponer que yo quiero colocar mi lavadora, mi refrigeradora en la misma línea, entonces necesito un estabilizador que me soporte ese consumo eléctrico. Caso contrario, lo que va a pasar es que va a saltar la llave térmica de protección del estabilizador. Ahora, como modelos, marcas, existen un montón. Una de las preguntas que me han hecho frecuentemente también es: ¿puedo colocar el estabilizador de mi computadora a una refrigeradora? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el amperaje, nuevamente, que es el dato de consumo o el dato que debemos tener en cuenta para saber si es compatible o no nuestro estabilizador, puede ser muy variable. O sea, las computadoras comparados a una refrigeradora, una lavadora, consumen mucho menos amperaje, entonces no se recomienda por prevención. Lo que sí te recomiendo son estabilizadores como los que ves aquí en la imagen, que tienen una estructura un poco más robusta, que son, digamos, para amperajes mucho mayores. Resumiendo entonces, con respecto al estabilizador, podemos decir que es un tanto mejor, ya que este nos ofrece la ventaja de, valga la redundancia, estabilizar el voltaje que tenemos en la red eléctrica, a diferencia del protector de voltaje. Y por supuesto también la ventaja es que podemos colocar varios electrodomésticos en él. Otro dato que es no menos importante también es que un estabilizador lo puedes colocar en la entrada de tu casa y de ahí hacer la distribución eléctrica para que trabajen todos tus aparatos eléctricos o los electrodomésticos. Esto, como te repito, tiene que ser primero estudiado, o sea, se tiene que hacer un pequeño cálculo de las cargas eléctricas para poder diseñar el estabilizador adecuado, para que así no tengas ningún problema en tu red eléctrica. Como siempre, espero haberte ayudado con estos datos, espero que estos datos te sean de utilidad y si tienes alguna duda déjame en los comentarios, házmelo saber, que estamos siempre dispuestos a poder seguir mejorando esta información. Te invito también a que te suscribas al canal si es que te gusta este tipo de contenido. Te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.